agradecerte esta invitación que íbamos a tener esta charlita el miércoles, y bueno, coincidiendo con lo del 20 de mayo, con esa fecha tan especial. En realidad, la facultad aparte suspendió las actividades, por tanto lo corrimos para no estar tan apretados de tiempo. Esto es dentro del curso de proyecto de inicio básico. Nosotros hemos empezado a tener como estas conversaciones de estrategias de proyecto, como ese como gran paraguas, como gran título, donde hemos ido como hilvanando, como pegándole al proyecto desde distintos lados. En particular, nosotros este año nos metimos a hacer una planta de procesamiento de cannabis, y bueno, con todo esto de la particularidad como ha sido el semestre también, nos viene bien como estos insumos, pero ni que hablar que aparte de esto, y como tomando como excusa el concurso que ustedes ganaron el año pasado de la CARU, bueno, ya nos pareció como una buena excusa para poder conversar acerca de la obra y el proyecto del estudio que tienen con el Chelo, que es un estudio que ya debe tener como 20 años, ¿no? Por lo menos. Un poquito más. ¿Un poquito más? Sí, Bueno, 20 años cumplimos está bien, 20 años cumplimos en el 2018. bueno, y bueno, aparte, más allá de toda la obra construida, también hay una cantidad de concursos y de proyectos que no se han hecho, pero que siempre creo que han tenido han construido, proyectado mucha cosa, y también de muy buena calidad. Por lo tanto, para ampliar un poco esto, nos parecía que enmarcar un poco tratar tomar este proyecto, que tenía como un concurso como muy peculiar del laboratorio, que ya lo explicarás vos mejor, pero sobre todo esta síntesis que termina siendo el proyecto. Nos parece que poder ver un poco ese camino, que creo que también sucede mucho en la obra de ustedes, ¿no? Entre la complejidad y la síntesis, como la contundencia de muchas de las respuestas. Nos parecía interesante poder tener esta conversación, que capaz que estaría buena incluso que pudiera ser como, luego de esta presentación, que pudiéramos tener algún pequeño intercambio, digo, siempre que no se haga tan largo y no arruine el plan del viernes a la noche, pero me parece que por lo menos va a tener un ida y vuelta que pueda ser un poco más rico, y que pueda dar como para conversar un poquito de esto, ¿no? Martín, adelante. Bueno, buenísimo. Primero que nada, agradecerte, Rafa, que eso, ¿no? Rafa, primero que la oportunidad, ¿no? de poder dar una charla para el taller de Elio. Para mí, la verdad que me encanta este tipo de situaciones de poder compartir experiencias o trabajos en facultades, sobre todo para los gurises, y más que nada para que les aporte algo a lo que están haciendo, ¿no? Vos comentabas, bueno, que en proyectos de inicio básico estaban trabajando en un laboratorio de cannabis, y bueno, de alguna manera digamos, la similitud del programa pareciera que era pertinente y buenísimo poder estar compartiendo con ustedes la experiencia del Laboratorio Ambiental de CARU. Y bueno, nada, hecho los agradecimientos, y obviamente también me parece que está bueno esta cosa de pararme cuando quieran y sacarle un poco del formato de charla, y que yo termino de hablar y si me pregunta, digo, todo bien, habiliten los micrófonos, y si hay que parar en algún lado y hacer algún comentario específico, lo hacemos en el momento que quieran, porque me parece que incluso está bueno. Bueno, espero que funcione porque está medio pesadito el PDF.
Pero bueno, en oportunidad un poco yo cuando a Rafa le preguntaba bien qué era lo que querían, y bueno, esto es un poco lo que comentaba ahora, ¿no? De que somos un estudio con el Chelo, con Marcelo Gualano, bueno, que tenemos algunos concursos ganados bueno, y alguna obra construida. En algún momento nos consultó, esto fue por el 2010, nos invitaron a escribir algunas cosas o pensamientos a partir de la obra, y bueno, saqué un pedacito que me parecía que era interesante contarlo, porque me parece que, si se quiere, de alguna manera engloba a la totalidad de la obra, de los proyectos que el estudio se hace cargo, ¿no? Y qué es esto de sintetizar, que por ahí Rafa lo ponía cuando describía de alguna manera la obra, pero más allá de la obra, el estudio, creo que este tema de la síntesis va más allá digamos, de lo particular del estudio, de cómo encara cada uno de los proyectos, sino que para encarar cualquier tipo de proyecto de arquitectura pareciera ser que esto de sintetizar, ¿no? de encontrar lo justo y lo necesario, y ese equilibrio de decisiones a tomar, es como, para nosotros en particular, es como, una vez que logramos encontrar la síntesis de la idea que anda en la vuelta, es donde a partir de ese momento el proyecto entra a caminar como mucho más sólido y más solo, ¿no? De alguna manera, porque lo importante es que la síntesis ya está tomada, ¿no? Las decisiones se tomaron a partir de estas cosas que por ahí dicen que no las voy a leer, igual lo tienen delante de ustedes. Y a partir de ahí hice una selección de 3 proyectos del estudio que de alguna manera logran describir esto que estoy hablando de la síntesis. Son obras también distintas y de distintas escalas en distintos momentos del estudio, pero que creo que reflejan claramente esto de la decisión o las estrategias de proyecto, que por ahí era el nombre que le ponían a la charlita, que bueno, quería contar muy rápidamente antes de pasar al laboratorio de Carl Sagan. Bien. No, esto es una obra en la Ciudad Vieja, es un edificio existente en la calle Rincón, un edificio bursátil, un ex banco. Nos llaman de una empresa que es Shandy, que es una empresa naviera de logística, naviera, trabaja en el puerto, que compra este banco. Y bueno, lo que quiere hacer es crear la nueva marca Shandy en la colocación en este lugar nuevo, y en un edificio de un banco, como les comentaba, y la propuesta pasa por generar una nueva planta baja, ¿no? A partir de la colocación o de la generación de una nueva planta baja, el edificio tomar un nuevo rol en la ciudad, y a partir de esa acción de incorporar a la planta baja un semisubsuelo, que era donde se colocaba una bóveda de dinero del viejo banco, y lograr colocar ahí las oficinas de atención al público de la planta baja, parecía ser que era lo más trascendente. A la hora de presentar a la empresa el proceso, digamos, de lo que queríamos hacer, y de alguna manera esto es lo que quiero comentarles cuando hablo de síntesis, ¿no? Que con una acción, que en este caso era cortar esa planta baja, ¿no? De alguna manera el colocar esta tijerita como quien cortara un papel, y después decir, bueno, presentamos esta nueva planta baja, era como el principal elemento a aportar desde el proyecto, lo mismo que un nuevo coronamiento donde se colocaba la marca Shandy, y aparte acordaba con las alturas de los edificios vecinos, ¿no? Como ven, era un edificio súper pesado que caía en planta baja absolutamente sin ningún tipo de cambio ni modificación que lo hiciera posible, incluso iluminable, ¿no? Desde planta baja, un edificio muy cerrado. Y a partir de ahí la propuesta del corte de esa fachada, logrando incorporar la luz a esas oficinas del semisubsuelo,
Y bueno, también después con todo eso lo que genera, ¿no? De poder decir que uno corta un edificio, es muy fácil a la hora de presentarlo, de decir, bueno, sí, corto la planta baja, ilumino, pero después eso hay que transformarlo y bueno, hay que generarlo en un proyecto ejecutivo, ¿no? Lo que pasaba era, acá está la vieja bóveda, y acá se incorporaban estas oficinas de atención al público, bajando esta nueva escalera a ese semisubsuelo, que en realidad ahora ya formaba parte de la planta baja y se presentaba hacia la calle Rincón, principal calle, ¿no?, bursátil de Montevideo, de una manera no sé, bastante efectiva por lo pronto. Entonces, bueno, rápidamente, era como las herramientas que teníamos para lograr ese corte de fachada, ¿no? Colocar unas perfilerías para sustituir ¿no? el muro de descarga, poder demolerlo. Una acción que incluso hubo que hacer con las oficinas funcionando, desde el primer piso para arriba estaba funcionando ya las oficinas de Yandy, y hubo que hacer toda la obra con la gente adentro. Proceso de obra, ¿no?, con todo lo que implicó, y la terminación y bueno, la incorporación de la calle al proyecto, ¿no? Este edificio de alguna manera llegaba a la calle de una manera absolutamente sin ningún tipo de intencionalidad, y bueno, a partir de esta incorporación de la luz al subsuelo ya pasa a ser una planta baja nueva con las necesidades que ellos planteaban desde el proyecto. Después quería mostrarles, me anda mal la flechita y con el otro día tuve el mismo lío. Ahí te pasaste como 2 diapos. Por eso, porque lo tengo que hacer con el ratón de la Mac, que es de una sensibilidad que me enloquece. Después tenemos esta obra, que es una casita que se llamaba Refugio de Calera del Rey, esto es por Pan de Azúcar. Esto, bueno, es un cliente bastante viejo del estudio, que hacemos locales comerciales, y compra un campo cerca de Pan de Azúcar. En un principio esto empezó siendo una casa de fin de semana, y después se transformó en una casa realmente, y bueno, es más, ahora viven más ahí que en Montevideo. Acá la síntesis pasa por, digamos, por reconocer el sitio, las principales características y bueno, y dónde estaba como el lugar donde de alguna manera el edificio se iba a hacer cargo y se iba a posar, y por acá pasaba como esa decisión final, ¿no? ¿Qué era lo que querían? Era esta cosa como de cobijo, de refugio, y bueno, en esta imagen que pasó incluso por otras, porque nosotros le habíamos presentado este techo, pero también siempre en esta cosa como de convencer al cliente o de presentarle opciones, también había uno que era un techo triangular, había otro que era un techo plano, pero nos gustaba esto, y este tema del techo abovedado, incluso como respondiendo a viejos graneros existentes en los campos, y bueno, obviamente el discurso fue como yendo hacia este lugar, y logramos convencerlo de tener, o de la idea esta de generar este techo que es la casa, ¿no? Y ese techo que es la casa, lo que sucede es que cual hoja de papel que uno lo dobla, se apoya sobre 2 muros de piedra, y a partir de esos 2 únicos gestos, ¿no?, del techo abovedado y los 2 muros de piedra, que es piedra del lugar, una tapera que había por ahí existente, y la ubicación en el sitio en función de una vieja coronilla que se disponía, y nosotros ahora la colocamos hacia el sur de la casa, se abría hacia el campo toda esa galería al frente con esta piscina. En realidad después también se iba a dedicar al cultivo de almendros, entonces bueno, los almendros se disponían hacia el norte, por eso la galería que aparece al norte. Ahora me va como pedo. Bueno, voy a intentar ir para atrás.
pero bueno, un poco esto, ¿no? O sea, esta foto me parece que es interesante de cómo muestra esta situación del gesto único, ¿no? De la hoja de papel que se transforma en ese techo abovedado y los dos muros de piedra que se hacen cargo como del sitio, que hablan de la contextualidad del lugar, la piedra del sitio, bueno, y obviamente enmarcar paisajes bueno, de alguna manera que se presentaban en el lugar infinitamente, pero a través de esas ventanas uno podría enmarcar precisamente los paisajes que incluso a la hora de definir el lugar también formaron parte de las decisiones, ¿no? Más allá de esa coronilla al sur, que es esta que aparece por acá, y otra más adelante, que es como ese bosquecito de las únicas especies vegetales que había previamente al cultivo de los almendros. Y bueno, debajo de la piscina también se colocaba un depósito que cuando se prendía iluminaba la piscina. Después esta obra que es más reciente, que es la última obra grande del estudio, es una obra que nosotros ya habíamos incursionado en la oficina, en el trabajo de hotelería ya a partir del año 2011, con unos hoteles en Rivera y en la ciudad de Salto, pero particularmente el de Rivera, que es obra nueva. Bueno, obviamente desde que con esta incursión en el trabajo de hotelería, SACEM nos invita a participar de este emprendimiento cercano al aeropuerto de Navalí de las Américas. Y bueno, y aquí obviamente también las decisiones o estrategias proyectuales venían de la mano de cómo lograr que un edificio que se ubicara en este sitio, ¿no?, tan importante desde el ingreso de Montevideo, con una escala también que lo hacía preponderante e importante a la hora de mostrarse como ingreso a la ciudad, porque uno en realidad cuando llega al aeropuerto o viene desde el este, lo primero que le aparece iba a ser este edificio. Bueno, entonces esta situación de hito urbano también ponía el edificio en una escala particular. Esa escala es lo que, de alguna manera, a partir de ahí es donde se toman estas decisiones, de colocar una pieza blanca, luminosa, brumosa, que es la que genera, digamos, donde se colocan las habitaciones de hotel, y un basamento de acero corten que habla como del lugar, de la rugosidad, de la relación a través de esa perforación de ese atrio de 24 metros, logrando pasar apretado, viendo el lago y después ingresando al hotel, ¿no? Una pieza blanca que se apoya sobre este basamento rugoso de acero corten, dejando esa nueva posibilidad de pasar por debajo del edificio sin ingresar al hotel, viendo el lago y después ingresar al edificio propiamente, ¿no? Esto también nos ponía en una situación de este trabajo de las escalas a partir también del conocimiento o el estudio, la investigación de nuevas materialidades, el acero corten, el vidrio utilizado como parasoles, con un montón de particularidades que hubo que estudiar y negociar también con el hotelero, porque bueno, eran materialidades, sobre todo la del corten, que los ponían un poco como situación digamos, no generaba duda a partir del tema de que se podían ensuciar sobre todo los novios y los vestidos blancos, ¿no? Era un poco el miedo con la gota. Bueno, no fue fácil convencerlos, tuvimos que hablar y tener algunos intercambios con otros estudios que habían trabajado con acero corten, y bueno, finalmente llegamos a la conclusión de que era un poco lo que decía, bueno, que no había que hacerle nada al acero corten y que la propia oxidación sucede que se para en un momento y bueno, y deja de gotear esas manchas, ¿no? Incluso hay una obra en Chile, el Gabriela Mistral, un museo que es todo acero corten, que bueno, yo había ido a Chile, no me acuerdo a qué, a una conferencia creo, y bueno, fui con una camisa recostada contra las paredes, y bueno, logramos convencerlos de que la historia
de que el acero corte me ensuciaba era por un tiempo, que es cierto, porque mientras está en ese proceso de oxidación sigue manchando, pero bueno, después ese tema se solucionó. Y bueno, estas miradas lejanas, ¿no? De estos cambios de escala, desde el lago, desde la avenida, cómo también el edificio se presenta diferente a la Avenida de las Américas, en una situación de mucho más de velocidad, y por eso los parasoles, incluso con una iluminación que lo hacen también bastante particular a la noche, y una iluminación y un tratamiento de fachada diferente hacia la fachada posterior, hacia el lago, con un plano absolutamente limpio de Cortingwall. Y bueno, a partir de estos proyectos que presentaba, intentando contar algunas decisiones proyectuales desde el lado como de la síntesis, a la hora de llegarnos a nosotros al estudio, ¿no? La posibilidad de presentarnos a este concurso, bueno, obviamente da mucho, o sea, pasa mucha agua debajo de este puente antes de tomar la decisión del loguito que presentaba antes, ¿no? Del cuadradito ahuecado con ese pero en particular era un concurso estudiado, era un concurso binacional aparte, ¿no? Bueno, que ponía sobre la mesa la posibilidad de competir, ya no con estudios uruguayos, sino también con estudios argentinos. También lo hacía obviamente más complicado, porque suponíamos que del lado argentino se iba a presentar mucha gente, y bueno, las primeras decisiones siempre de un concurso, que uno mira, ¿no? Rápidamente las bases, y bueno, toma las decisiones, me presento o no me presento en función de la primera lectura, que fue lo que hizo Rafa, y después no se presentó. Pero y bueno, y en las bases aparecía esta cosa del laboratorio, ¿no? O sea, esto era un laboratorio ambiental para monitoreo del río Uruguay, ¿sí? Bueno, ustedes están en un laboratorio de cannabis, la verdad que no conozco exactamente de qué vienen todos los requerimientos, pero de cualquier manera este era un proyecto que los requerimientos desde el punto de vista de todas las especificidades del laboratorio lo hacían bastante complejo, ¿no? E incluso, bueno, cuando uno entraba como a analizar específicamente cada uno de los locales y las necesidades de los gases, y bueno, cuál tenía determinados tipos de necesidad de cuál o tal gas, si podía tener iluminación natural, si le llegaba presión negativa, si era en presión positiva a los locales. Entonces, bueno, fue también obviamente bastante complejo todo el proceso digamos, de ir llegando a un lugar para poder decir, bueno, qué decisión podemos tomar a partir del ingreso de esta hoja. Cuando apareció esto, acá fue donde a todo el mundo, ¿no? Que después conversé, que nos presentamos al concurso, bueno, acá estaba toda la historia, ¿no? Estaba muy bien contada, muy bien diagramada. Antes yo presentaba todo el tema de los vínculos de cada uno de los locales, pero cuando aparecía este organigrama, de alguna manera, de los locales, era donde se comunicaba de la mejor manera el programa, ¿no? Y bueno, y en el cumplimiento estricto de cada una de estas relaciones y de cada parte, era donde sabíamos que iba a estar la posibilidad de ganar el concurso. No solamente, porque ahí estaba como esta cosa, ¿no? De cómo lograr una pieza simple, contundente, que lograra sintetizar, ¿no? Y hablando de síntesis, en este caso sintetizar el programa de una manera que logre eficientemente poder tener todos esos vínculos que pareciera ser que eran casi imposibles, porque había locales que tenían que estar conectados hasta con 5 locales y tenías 4 lados, ¿no? Entonces
se hacía bastante engorroso el entender primero este organigrama y después pasarlo en limpio. Entonces, bueno, pareciera ser de que a la hora de, digamos, de ver el lugar en que se podía implantar a un lado del puente, ¿no? Fray Bentos Puerto Unzué, en un lugar bastante grande, en un polígono de actuación que estaba determinado claramente en las bases, que es esta parte de acá, ¿no? Estos son locales existentes, acá hay un vivero, acá funcionan locales de mantenimiento y acá funcionan las oficinas administrativas de la cargo actualmente. Entonces, el asunto fue encontrar qué elementos, ¿no? qué conceptualizaciones a partir de este programa y bueno, de cómo lograr compatibilizar todas esas relaciones. Pareciera ser rápidamente también, ¿no? de que una grilla, ¿no? Iba a posibilitar digamos, fácilmente lograr estas relaciones teniendo una grilla que se adaptara a estas situaciones que también pasaba de que los locales tenían distintas áreas que ni siquiera eran múltiplos, ¿no? Entonces, uno ponía un módulo de 4 y después no le daba, y bueno, fue primero jugar bastante con la modulación. Obviamente, aparece también algunos amigos, ¿no? Que siempre en los concursos rondan, y bueno, entre esta situación de la grilla, ver al amigo Míguez cómo resolvió en la Neue Galerie de Berlín, ¿no? Esta grilla absolutamente, ¿no? Total, ¿no? Casi infinita, que gobernaba la totalidad del proyecto, que bueno, que en realidad ahora, armando y buscando alguna fotito de la Neue Galerie, me entero que tiene 64,8 por 64,8 y nuestro cuadrado tiene 64 por 64. Esas son cosas que siempre pasan en la arquitectura, o cuando pasan están buenas, pero son de absoluta casualidad, obviamente, ¿no? Pero de cómo nuestra grilla, que en realidad estaba formada a partir de módulos de 8 y de módulos de 4 que se alternaban o se desfasaban de manera de poder tener posibilidad de utilizar los 4 o utilizar los 8, y 2 galerías, una exterior perimetral y una interior en torno a un patio, ¿sí? Un patio que permitía circular internamente en forma cerrada, y una galería abierta exterior que también nos permitía acondicionar desde el punto de vista, sobre todo el acondicionamiento natural, los laboratorios, porque pedían que no tenían que tener incidencia directa del sol. Entonces, bueno, como teníamos una fachada claramente al norte, bueno, nos parecía que tener una galería profunda nos permitía tener la posibilidad de tener buena iluminación natural, pero sin incidencia directa del sol. Y por otro lado, tener este impluvium, ¿no? Circulatorio alrededor de él, que ponía como a todos los funcionarios de alguna manera en un relacionamiento directo, porque uno se podía ver desde todos lados, y bueno, y esa grilla empezó a funcionar y a ser posible que el proyecto se adaptara a ella, ¿no? Entonces, también en la medida de que este proyecto, que tenía ciertas características de viabilidad real, el hecho de tomarlo también con esa posibilidad de ser construido fácilmente, nos daba la grilla o esta estructura tridimensional metálica, ¿no? Que empezaba a conformar el proyecto en su totalidad a partir de acá, lo hacía como bastante seductor, por lo pronto, desde el lugar del proyecto, ¿no? Entonces, como que el proyecto nos entraba también a medida que esa grilla empezó a aparecer, y después los espacios, algunos metiéndolos con forceps, otros no tanto, ¿no? Porque después estaban también en cómo adaptar realmente esa grilla, que parece lindísima, pero después hay que negociar con ella, ¿no? Incluso
el otro día en el taller, en una charla, contaba que era Mies, que estaba con uno que tenía, no me acuerdo el nombre, pero era otro arquitecto que tenía un estudio al lado de él, o con él directamente, y estaban, ¿no?, enroscados, que no podía, y que también era una grilla maravillosa, y, y no le entraba algo, y parece que Mies le dijo, bueno, pero agrandá un poquito, ¿no? O sea, y esa enfermedad, ¿no?, esa obsesión porque la grilla no puede tocarse, también a veces ¿no? Uno puede también transgredirla, ¿no? En este caso, obviamente, y en época de un concurso, pareciera que no era posible transgredirla de ninguna manera, y bueno, después, cuando cuento ahora rápidamente el proyecto ejecutivo, no se transgredió, pero se modificaron algunas cosas, ¿no? Que bueno, que el jurado también, fueron algunos comentarios que se hacían, ¿no? Porque, por ejemplo, y ahí está un poco lo que decía a mí en esta anécdota que cuento, ¿no? La circulación interior tenía 4 metros de ancho y según el programa pedían 2,70. Entonces, bueno, nosotros no podíamos tener un módulo de 2,70, obviamente. Entonces, bueno, quedó la circulación de 4 metros. Y más allá de que no nos pasamos mucho de área, fue una de las primeras observaciones del jurado que dijo, muchacho, no, el padre de Cecilia que anda por ahí, el culpable. Igual eso de que seguramente cuando te enteraste que Mies tenía 0,8, una medida, eso te alivió. Otro dato es sí, que por la eso me enteré ahora. los módulos de la Fanword son distintos, o sea, eso también te puede aliviar, así que de manera que podés tomarte algunas licencias ahí. Bueno, estos son partes de la memoria, ¿no?, que ponemos en el concurso, bueno, que también este tema del agua aparece junto con la grilla, ¿no? Un techo de agua contiene una grilla neutra de pilares, un laboratorio de estudio de agua, un techo de agua, un reflejo en el horizonte, un reflejo de lo que investiga y lo que cuida, el agua contenida de borde recto, de cuidado humano, una pieza abstracta en el paisaje. ¿Qué pasa? La grilla esta, lo que empezó a pasar cuando empezamos como a visualizar el artefacto, y también de la parte de las bases, y hablaba como de esa quinta fachada, ¿no? Que en el lugar que estaba ubicado ese laboratorio era visto desde el puente continuamente, ¿no? Entonces, eso no apareció desde el principio, ¿no? Pero yo cuando los proyectos entran a crecer, no aparece todo junto, ¿no? Digo, para que no se piensen de que todo aparece a la vez, los proyectos van creciendo, ¿no? Y normalmente crecen bien cuando la decisión primaria está bien, ¿no? Y empezamos a conversar y bueno, y porque surgió en realidad, ¿qué pasa si el techo es de agua, ¿no? Y bueno, y ahí como que entró, o sea, entramos ¿no?, con una fantasía alucinante, pero después la historia era poder que ese techo de agua, ¿no?, que en la memoria del proyecto, del concurso, sonaba alucinante, ¿no? Y el decir, bueno, es como tomar el edificio como una muestra, un pequeñito ¿no?, de agua, que la coloco. Entonces, bueno, un laboratorio de estudio del agua, que el techo sea de agua, que ahí también ese ecosistema acuático también esté representado en el techo, parecía ser que era como, o podría llegar a ser un elemento contundente a la hora del proyecto, pero que obviamente tenía que tener un sustento técnico, ¿no? Bueno, ese sustento técnico fue el que después fuimos a pelear, ¿no?, o a conversar. En realidad no fue una pelea porque surgió bastante fácil, pero sobre todo gracias a que nos dieron pelota los asesores, en este caso el estudio Pitamiglio, que fue el estudio que nos asesoró en el tema del agua, y bueno, le encontramos la vuelta a que ese techo de agua se transformara en una laguna de maduración. ¿Qué es una laguna de maduración? Yo me enteré, ahora lo digo porque lo conozco, ¿no?, pero cuando me lo contaron tampoco sabía qué era. El asunto es que esta agua que está en el techo, transformarse en una laguna de maduración significa que las aguas
servidas o los efluentes que tiene un laboratorio, en ese techo se pueden madurar. Eso quiere decir que se pueden desinfectar para lograr después verterlos al río en condiciones óptimas en este caso, coliformes, que es lo que más tienen este tipo de, digamos, cómo se intoxican este tipo de aguas, ¿no? Entonces el techo se transforma en una laguna de maduración, oxida el agua a través de los rayos ultravioletas, se desinfecta y vuelve al río limpia o vuelve como riego, ¿no? Entonces, bueno, era como interesante todo el cuento y bueno, entonces la grilla y el agua se empezaron como a ser amigos y bueno, y por ahí surge el proyecto, ¿no? A partir de una calle paralela al puente que iba conectando los eventos existentes, ¿no? Del vivero, la oficina de mantenimiento y el nuevo laboratorio del agua que dejaba a un costado, porque por el desnivel del terreno así lo permitía tener un lecho de flores acá y colocar los autos que pedían 40 autos aproximadamente para el personal del laboratorio. Entonces, bueno, el edificio se presentó como formando parte de este sistema de eventos, ¿no? Eventos algunos existentes y, bueno, y el nuevo evento del laboratorio. Por otro lado, también esta grilla nos permitía lograr tener estas expansiones que el programa, las bases, lo pedía, de cómo ese buffer se podía ir agrandando. Entonces, lo que pasaba era que las galerías de 4 metros podrían ocuparse, ¿no? Cuando el laboratorio lo requería, bueno, temas dimensionales obviamente, o de crecimientos propios. Después resultó ser, en las conversaciones con los químicos, de que estos laboratorios difícilmente crezcan porque son bastante específicos las cosas que tienen y bueno, o sea, no es tan sencillo esto de poder ampliar los locales. Y bueno, desde el punto de vista del programa, esto funciona con un ala más administrativa y de oficinas, que tiene un auditorio aquí, uno ingresa por acá, ¿no? Subiendo esta plataforma, este basamento que deja el edificio, bueno, y ahí jugábamos con un tema del desnivel, que de un lado queda casi a borde del terreno y de este lado quedaba más alto. Y bueno, como decía, ¿no? Está la administrativa y después en el peine ¿no? En todo este helicóptero uno iba disponiendo todos los laboratorios, teniendo aquí en estos 4 metros los locales más pequeños y liberando hacia las fachadas la parte de laboratorio más específico, y bueno, y ahí obviamente el laburo con los asesores también fue bastante importante, porque la idea era que en este lugar nosotros podríamos estar disponiendo la totalidad de las infraestructuras que fueran pinchando, ¿no? los distintos laboratorios. El tema de la grilla, el tema de los límites y las galerías, como comentaba, después las divisorias que se iban colocando en función de las necesidades programáticas, y este anillo central, perimetral, nos permitía colocar todas las infraestructuras juntas, con alguna salida, algún lugar más de producción de gases, de aire, de agua, y bueno, y después ir pinchando según las necesidades de cada laboratorio. Y bueno, esto es un poco como el sistema funcionando. Esto son estructura metálica, como había comentado, esto es todo pintado de negro, con steel deck, o sea que es un encofrado metálico que coloca el hormigón arriba, losas. Un sistema, desde el punto de vista estructural, bastante sencillo, son luces de 8 metros y de 4 metros, cosa que tampoco hacía muy caro, digamos, las soluciones estructurales. Y bueno, y estas cosas que también formaban parte del concurso, porque
claramente había que convencer al jurado de que la azotea de agua tenía una justificación técnica, ¿no? Que era este tema de la laguna de maduración y, bueno, y el colchón térmico, que también podría estar ayudando a la hora del acondicionamiento térmico de los locales. Después esto lo cuento un poquito rápidamente, pero digo, pasaba por ahí. Y bueno, y después el tema obviamente de las imágenes o cómo se presentaba el edificio hacia el exterior, ¿no? De una manera absolutamente tranquila y simple, y bueno, y acá es cuando, ¿no? Si se quiere, el amigo Mies nos dio más, más pistas a la hora de tomar decisiones de cómo tratar esa perfilería y también dimensionar exactamente las proporciones, ¿no? de cada uno de esos pilares, y bueno, está eso posteriormente obviamente en el ejecutivo, cuando se discutía con el ingeniero de cómo lograr estas esbeltez de pilares, que hubo algunos relacionados de hormigón para lograr esas esbeltez, pero bueno, logramos tener estos resultados, ¿no? Lo que pasó después en el ejecutivo, que la galería esta de 4 metros pasa a 2,70 y los 4 metros en realidad se toman de acá a acá y quedan 2,70 y 1,30 de esa circulación al exterior. O sea, como que nos comimos un módulo, ¿no? El edificio se achicó, había que bajar metraje. Y después otra cosa que sucede en el ejecutivo es que el estacionamiento que estaba bajo ese lecho de flores pasa debajo del edificio a donde estaba más alto, ¿no? Que es estos ya son planos del ejecutivo. Aparece, o sea, el subsuelo empieza como a tomar fuerza, y aparte era un subsuelo que naturalmente lo teníamos porque teníamos las curvas de nivel acá bajas, entonces nos permitía, que eso fue una sugerencia del jurado, poder colocar los autos debajo del propio edificio, obviamente con la consiguiente o con el consiguiente encarecimiento, porque teníamos que tener una losa, de la otra manera lo hacíamos sobre el suelo, pero bueno, resolvía algunos temas funcionales que parecías, digo, después estudiándolo, porque no fue inmediato, realmente sirvió desde varios lugares, porque también el subsuelo entró a pedir lugar un montón de infraestructuras que empiezan a aparecer, o sea, todo en los laboratorios. Es impresionante la cantidad de consumo de área que tienen las técnicas, ¿no? Está lo que es extracciones, acondicionamiento de aire, y bueno, después también el tema de la sanitaria también, porque había que tener depósitos de, digamos, fosas sépticas para el agua residual, fosas sépticas para el área para el agua estrictamente de laboratorio, bombas, ¿no? Y bueno, eso empieza a tener una carga en área que es muy importante, yo pensando en el laboratorio de ustedes, ¿no? Y bueno, y después obviamente la grilla, bueno, no se tocó, pero bueno, algunos locales tuvieron algunas modificaciones. Esto sufrió obviamente un montón de consideraciones a partir de reuniones con los químicos y con el arquitecto asesor, pero también, ¿no? Como en todos los casos, cada químico con su historia, ¿no? Como los médicos con el COVID, ¿no? Cada uno piensa una cosa, y bueno, yo mejor acá, y que la relación con tal o cual, pero bueno, de cualquier manera se logró llegar a un consenso luego de varias idas y vueltas con los químicos que van a estar actuando en el lugar. Obviamente esto sufre ahora después con el cambio de gobierno, porque nosotros estamos llegando a entregar el Ejecutivo ahora en el mes de febrero, cuando ya el gobierno cambia, y este es un laboratorio ambiental que fue un consenso entre Tabaré Vázquez y Macri, y bueno, los dos gobiernos de alguna manera cambian de orientación política, y bueno, esto ahora está en un stand-by absoluto. O sea, de cualquier manera, lo que estuvo bueno que
logramos entregar el ejecutivo. Y bueno, y aparte obviamente ahora en este contexto, o sea, ninguna decisión de obra rápida se va a tomar, estoy convencido de eso, ¿no? Bueno, estos son, nada, son planos de ejecutivo. Este es se los quería comentar solamente para que se hagan conscientes de lo que es un laboratorio, todo el tema del agua, ¿no? O sea, todo el agua del laboratorio va a 2 fosas sépticas, de efluentes del laboratorio, de efluentes cloacales. De la fosa séptica pasa a una planta compacta de tratamiento biológico, eso se bombea para la azotea, ¿sí? La azotea funciona como en 4 azoteitas de 700 metros cuadrados, divididas por las juntas de dilatación del propio edificio. Esto funciona como 4 lagunas que el agua va circulando en un sentido, porque el agua de la laguna de moderación tiene que estar en movimiento. Y entonces recién el agua de aquí se va para el río, pero esto permite también tener un bypass en el caso de que la laguna esta pudiera no funcionar, porque necesita bastante mantenimiento, que se pueda bypassear la laguna y tirar directamente al río después de la bomba, después de la planta de tratamiento compacta, ¿no? Porque la planta de tratamiento compacto que está acá, le sacan al agua algunas impurezas que por los rayos ultravioletas no se podrían sacar. Y bueno, después esto es una magia que es increíble, que cuando empezaron a aparecer los planos del ingeniero Rocha, que bueno, que es nuestro asesor de termomecánica, era como decir, esto, pero me está jodiendo, ¿no? O sea, las necesidades espaciales que pedían, ¿no? Las extracciones y las inyecciones, los retornos, los famosos filtros CEPA, ¿no? Para tener presión negativa en algunos locales. Todo esto fue lo más difícil de negociar, ¿no? Si se quiere, en el Ejecutivo, que eran los espacios, ¿no? El espacio sobre el cielo raso era como, ¿no? Se peleaban todos por el lugar, y aparte se peleaban por el lugar, por el poquísimo lugar que dejaba el ingeniero Rocha después que colocó todo esto, ¿no? Y bueno, obviamente también hubo que crecer ese metro encima del cielo raso, hubo que aumentarlo un poco, porque claro, empezaron a aparecer los espesores o los anchos disponibles de la estructura metálica, las cruces, ¿no? De las propias retículas, y bueno, hubo que negociar algunos temas estructurales a partir de las necesidades, sobre todo de termomecánica, ¿no? Y también, ¿no? O sea, de todas estas estructuras, bandejas de eléctrica, ¿no? Bandejas de datos, y una cosa que fue muy interesante, a medida de que todas esas requerimientos iban apareciendo, se fue haciendo el modelo 3D a la vez que iban todo el mundo pidiendo cosas, ¿no? Entonces fue muy interesante ver cómo el modelo era una herramienta de proyecto online, ¿no? Era momento a momento probando, y después, en la medida que el proyecto o el modelo estaba completamente dibujado, como si fuera un Revit, pero desde AutoCAD, nos dimos cuenta de que era como el lugar para la licitación, entrar a mostrar un montón de sitios y utilizarlo como un documento de licitación, ¿no? O sea, todo lo que está dicho aquí, de alguna manera, bueno, tiene que cumplirse al igual que en una planilla, ¿no? Lo que pasó también con esto que dice exteriores de azotea, nosotros teníamos la laguna arriba absolutamente limpia, y bueno, y entraron tuvimos que también negociar con una especie de pasarela técnica donde salen todas las chimeneas de extracción y donde se colocan incluso algunos equipos. Entonces tenemos que, desde la galería interior, se le sube a esa pasarela técnica que ocupa el anillo interior del artefacto, ¿no? Que bueno, que se forra todo con metales plegados, una estructura metálica bastante
bastante, digamos, no muy presente, pero que bueno, son estas cosas que a la hora de pasar de un anteproyecto a un proyecto ejecutivo construible, bueno, pasan las mejores familias, ¿no? Por suerte, y bueno, y ahí está en cómo negociar realmente y cuáles son las cosas que uno no puede negociar y cuáles está dispuesto a permitirlo, obviamente, para que el proyecto también sea viable, ¿no? Incluso bueno, a la hora de que el proyecto ejecutivo entraba como a caminar, todo el tema de las mesadas de laboratorio es todo un tema en sí mismo, exactamente de cómo son, de qué tipo de material epoxi tiene que ser digamos, la superficie para que no se manche con determinados ácidos. Fuimos a visitar el laboratorio LATU, que es un buen lugar, si pudieran ir, capaz que está bueno, es un laboratorio bueno, que analiza más que nada alimentos, pero sobre todo para ver, a nosotros nos sirvió muchísimo ir a ese laboratorio y ver a las químicas y los químicos divinamente vestidos y con sus microscopios y ver en funcionamiento a esos personajes, ¿no? Bueno, que como toda profesión tiene sus temas específicos y la tienen muy clara en determinados temas y tiene que ser así o así, no hay escapatoria, ¿no? Entonces, bueno, el tema de las mesadas, después también, esto fue una cosa que también los convencimos, los cielos rasos son todos abiertos, son todos cielos rasos de celda, que como toda la infraestructura va por arriba, permitía pinchar y bajar por cada uno de estos agujeritos en los lugares donde estaban colocadas las mesadas. Y bueno, después ya está terminando, esto no vale la pena, pero incluso les entregamos todo un protocolo de señaléctica para que, ¿no? Cuando había vídeos serigrafiados de color para cada laboratorio y bueno, cada laboratorio incluso tenía su sticker, ¿no? Que para colocar en las puertas. Por aquí en la presentación, chiquirines. Cable, Martín. Muchas gracias. No, yo me parece que una cosa que está presente y vos lo comentabas al principio en el camino ese de la síntesis, un poco en esa especie de manifiesto, no sé cómo decirlo, pero esa cosa ese punteo que tenía al principio y que en realidad me parece que termina como acompañando el proceso hasta en estos proyectos donde está en esta etapa donde el proyecto se empieza a ensuciar, digamos, ¿no? O sea, luego de esa imagen tan clara de una grilla que al principio casi que no tiene ni programa asignado, cuando el proyecto empieza como a complejizarse y cuando empiezan a aparecer muchos actores. La otra vez estábamos en una charla que nos dio Juan Marín, que está justamente un arquitecto que está teniendo la experiencia de hacer un laboratorio en Salto de procesamiento de cannabis medicinal, y nos decía que hay 20 tecnologías, o sea, 20 asesores para un proyecto de eso, ¿no? Y el arquitecto termina coordinando un poco eso y controlando. Supongo que también en el proyecto que es como muy honesto y muy limpio, y yendo un poco a lo que, haciendo como la analogía de repente con la Galería Nacional de Mies, Mies para mostrar efectivamente toda esa galería permeable entierra un montón de cosas, ¿no? O sea, la planta del subsuelo es mucho más sucia que la planta de arriba, lógicamente. Y en este caso también, o sea, me parece me parece que debe ser muy complicado, digamos, de equilibrar eso de qué es lo que efectivamente muestro del proyecto, ¿no? Un proyecto que es como
muy limpio, requiere como un estudio y un conocimiento de todas estas interferencias, esa planta del infierno de lo que manda Octavio Rocha, ¿no? Que es una planta del demonio, pero cómo compatibilizar todo eso con la imagen aquella primera imagen desde donde lo proyectaron, ¿no? De la grilla ese con el steel deck, y parece que el edificio fuera solo eso, parece que es un camino como que la síntesis sirve desde el principio, desde la pequeña axonométrica esa, en donde con poca línea se muestra claramente el proyecto, y hasta como para trabajar como en distintas etapas del proyecto. Supongo que vos lo mostrás visto así, se ve como muy limpio, pero me parece que debe ser un proceso que durante el proceso de proyecto, antes de entregar el concurso, tiene que haber sido un ida y vuelta permanente, y que todavía lo sigue siendo, digamos, ¿no? ¿Cómo compatibilizar eso que ustedes le ponen arriba, de decir, bueno, lo vamos a ordenar así, y cómo seguir teniendo el control ese cuando el proyecto ya no es solo de uno, sino de mucha gente que empieza a participar, digamos? ¿Puedo opinar? Sí, Claro. sí, claro, Héctor. No, porque me parece buenísimo el planteo del laboratorio en sí. Y tú nombraste una cosa ahí que me parece muy, muy importante, el tema del laboratorio del LATU. Yo trabajé en el proyecto del LATU, y dirigí la obra de montaje de toda la parte de ingeniería de detalle del proyecto. Y hay una cosa muy interesante, los arquitectos en el momento que se trabajó en el desarrollo del proyecto se tomaron algunas ideas, y en la medida que la obra fue avanzando y en la medida que la tecnología fue cambiando, además en 12 años de construcción que duró la construcción de todos los aparatos, cambiaron 8 veces la tecnología. Y hoy estamos en el mismo sistema, ¿no? Entonces, me parece que hay algunas cosas muy importantes en el proyecto de un laboratorio, que es el problema de la contingencia. Me parece que el proyecto de ustedes, Martín, lo resuelve fantásticamente bien, porque lo que hace es dejar muy libre toda el área de funcionamiento de los laboratorios en sí, y concentrarse muchísimo en todo el tema del silo raso, cosa que no pasa en el LATU. En el LATU no había ninguna posibilidad porque se desechó de antemano la posibilidad de generar un mega silo raso que podía solucionar todos los problemas. Se iba por abajo, entonces se generó toda una maraña de cañerías y cosas impresionantes, que bueno, era el momento, también era otra época, era otro lugar. Se hablaba ahora cambió todo, pero en aquel momento que se proyectó se hablaba de las cañerías de distintos colores, había toda una codificación de las cañerías, pero había hasta cosas increíbles que me parece que también el proyecto de ustedes lo resuelve muy bien. La planta cuadrada esta permite una condición bastante interesante, que es la economía del funcionamiento por el plato que generan arriba, ¿no? De las inyecciones de aire, de llegar a casi todos lados con cierto equilibrio. En el LATU se dieron cuenta en determinado momento, cuando apareció el proyecto del laboratorio 9 y 10, pues hoy día son 12 laboratorios, en aquel momento del primer proyecto original eran 8 laboratorios que se enganchaban en un eje, y el eje generaba en la punta, en la sala de máquinas, generaba vapor, corriente, toda la energía. Y en determinado momento se dieron cuenta que, claro, que no se podía crecer más porque no había cañería posible de inyectar los elementos, las cosas. Entonces, surgió toda la discusión de por qué no se había construido un proyecto en anillo, un concentrado en lugar de lineal. Y a mí me parece que todas esas cosas son súper interesantes observarlas, porque a veces los arquitectos nos fascinamos por la forma, como digo, a mí me parece sumamente sugerente el proyecto que plantean ustedes, me parece fantástico, realmente divino, como idea formal, como arquitectura, como planteo, y que me parece que tiene esa otra cosa de que la contingencia a este tipo de forma le hace lo hace mucho más factible que otro tipo de forma. En aquel LATU que tú planteabas estaba todo el tema de lo sistémico, lo sistemático, todo se enchufaba con un peine, todo podía crecer infinitamente, y las cosas no pueden crecer infinitamente, las cosas tienen un determinado momento en que se tranca. Y me gusta mucho ese tema, ¿no? Pero sí, no, es así. Realmente el LATU, el conocerlo a nosotros nos dio sobre todo una verdadera dimensión de las técnicas, de la infraestructura en un laboratorio, lo que ocupa.
en ese sentido fue fundamental. ¿Para qué tengo que sacar? Voy a dejar de compartir la pantalla, ¿no? Fue fundamental, incluso en el LATU, las azoteas están absolutamente ocupadas, que eso era lo que realmente no queríamos, porque cuando vimos las azoteas del LATU dijimos, ¡ay! Nosotros queríamos la azotea de agua nuestra cuando vimos, era una ciudad de unidades exteriores, ¿no? De extracción, de aire acondicionado, de gases analíticos, de un montón de porquería. Y bueno, sí, fue una pelea interesante. De cualquier modo, creo que lo más alucinante fue el que, y ahí sí, me parece que fue la mejor decisión, de que la CARU se haya animado a hacer un concurso de arquitectura de esto, ¿no? Porque son temas que son muy específicos y no hay mucha gente en el país que son especialistas en hacer laboratorios. O sea, lo más fácil hubiera sido venir fulano, vamos a hacer el laboratorio de... Sí. Entonces creo que ahí ellos ganaron esta cosa de tener como un buen proyecto de arquitectura primero, y bueno, y obviamente que también fuera un laboratorio funcionalmente posible a partir de un buen proyecto. Pero la mayoría de los que nos presentamos al concurso nunca hemos hecho un laboratorio. El asesor Giannini era digamos, el especialista en laboratorios, que fue asesor del concurso y que nos dio una mano terrible durante el proceso de ejecutivo, ¿no? Pero me parece que ahí estuvo la osadía de la comisión administradora del Río Uruguay, que bueno, que liderada por Teixeira, que es un arquitecto, y bueno, se tomaron la decisión real de hacer un concurso, ¿no? Ya que lo comentás, el LATU también fue uno de los concursos más importantes de fines de los 80, de los mediados de los 80, y justamente lo que prevaleció sobre ese proyecto fue el proyecto sistémico. Estaba este proyecto que los había ganado los Canales con un equipo enorme, y el segundo premio lo había sacado Sprechman y otra gente, y eran proyectos sistemáticos, punto. Digo, ojo, yo era estudiante y dibujaba en ese momento en el proyecto. Después, por razón de la cosa, cuando me recibí arquitecto, que me encargaron una parte muy importante del laboratorio, pero fue todo un proceso de aprendizaje increíble de cómo la técnica, la ingeniería funciona. Y una cosa que es interesante lo que planteaba Martín, es que obviamente que las azoteas de los viejos laboratorios se tupen de cosas porque había una tecnología hace 20 años totalmente distinta a la tecnología que hay ahora. No era imposible pensar en que un aire acondicionado se separaban las partes, era imposible pensar que había unidades que prácticamente, los pisos requerían unos espesores de 40, 80, desde 40 a 80 centímetros para pasar cañerías, tuberías, y hoy todo eso lo resolviste con una red de Wi-Fi para conectarla a los equipos. Realmente hay condiciones que han ido cambiando y que me parece que lo interesante, el desafío que tenemos frente a la arquitectura es precisamente eso, ¿no? De dejar las cosas lo suficientemente contingentes y abiertas como para que los edificios puedan moverse de esa manera, ¿no? Me parece muy interesante el problema del laboratorio en sí. También me parece que estos edificios son edificios que deberían estar proyectados, concursados, me parece fantástico, proyectados pero con muy poca vida útil, o sea, a los 15 años vencieron y hay que pensar en un nuevo edificio porque va a cambiar la tecnología. No sé, capaz que no opinás eso, Martín, pero yo ya creo a esta altura del campeonato que hay que pensar en las cosas con ese grado de transformabilidad. No, pero que desde ese lugar me parece que el proyecto después, en la etapa de ejecutivo, logró incorporar todas las necesidades de todos, pero sobre todo el tema también de o sea, permitir que pasa a los laboratorios, lo que nos contaban las químicas, que el problema que tienen es que traen un nuevo equipo, que son equipos chicos, pero cada equipo tiene una campana, entonces necesita tener una extracción, no por el cambio del laboratorio que pasa a ser, en vez de análisis físico-químico, pasa a ser de otra cosa, sino de la necesidad de equipos que se compran, que valen muy caros. Sí, obviamente lo que son
laboratorios de metales, por ejemplo, ¿no? O los ensayos más, sobre todo este ensayo de metales, o las salas limpias, que hay pocas, en este laboratorio hay una sola. Esos lugares sí, no se pueden modificar porque toda la infraestructura específica de presión negativa, filtro cepa, o sea, determinadas condicionantes específicas no lo hacen posible modificar, pero sí los grandes laboratorios, las grandes superficies de mesadas, que son mesadas y elementos pequeños, pero esos elementos pequeños hay algunos que necesitan tener extracción forzada específica. Entonces, bueno, el anillo nos permitía como llevar todo para ahí, y si el día de mañana colocan otro equipito, bueno, lo conectan siempre ahí, ¿no? Es como una azotea técnica, pero o sea, poder colocar solamente en este lugar. Cuando eso se colmate todo, ahí sí ya no hay más lugar, pero hoy por hoy o sea, hay lugar todavía como para colocar más cosas. Martín, ¿cómo vos mencionaste a la pasada, bueno, ni que hablar la referencia esa con la galería, a la pasada en la visita esa del viaje a Chile y el conocer el Gabriela Mistral y eso, me gustaría saber, como en el proceso del proyecto, qué rol juegan los referentes, digamos. O sea, supongo que el estudio tiene una cantidad una serie de vacas sagradas, no sé, que se pueden ver un poco a trasluz, ¿no? Murkut, el mismo Mistral, pero ¿cómo juega esto de tener cómo los referentes de alguna manera les apadrinan los procesos de proyecto? ¿Y cuáles son algunos de ellos que particularmente los interesen, digamos? Mira, lo que sí pasa es que en cada concurso, en cada nueva incursión en algún proceso de pensamiento de concurso o de proyecto, obviamente de encargo directo, se tienen como carpetas que nosotros le ponemos amigos, y estos amigos van para adentro un montón de gente que obviamente son búsquedas que se generan directamente a partir ¿no? del encargo o del paisaje o del, no sé, o las tipologías, o sea, distintas cosas que lo hacen como compatible con el proyecto en cuestión. Y después sí hay como, si se quiere, algunas vacas sagradas, como le decías, que están siempre, que bueno, el Chelo es muy de una frase que a mí me gusta mucho, que dice: cada vez que tomamos una decisión, llamarle de una baranda, de cualquier cosa, ¿no? Y dice, ¿cómo le haría Paulo? ¿No? Paulo Méndez de Rocha, que sí, que de alguna manera o la arquitectura paulista formó parte y sigue formando parte de nuestras vacas sagradas, o esos arquitectos que nunca los dejas de mirar por más que te encarguen, ¿no? Cualquier cosa, siempre vas a mirar igual la arquitectura paulista. Pero bueno, eso del qué haría Paulo es una cosa que siempre está ahí como latiendo, ¿no? Y bueno, me parece que la arquitectura paulista en particular, y la arquitectura de Pablo Méndez de Rocha, hace gala de estos temas de la síntesis, ¿no? O de estas decisiones que lo hacen fuerte al proyecto desde el inicio, y después lo que le pase adentro, o sea, como que el proyecto ni se entera, ¿no? Y bueno, sí, o sea, obviamente están los paulistas, después están muchos japoneses, arquitectura portuguesa, y bueno, y referentes locales también, o sea, en los últimos años es como que, por suerte, ¿no? Me parece que eso pasó en el mundo, que no sé, o sea, que nos miran más a nosotros la arquitectura latinoamericana, y bueno, y también nosotros la entramos a mirar mucho más porque formamos parte, pero no, si se quiere, capaz que en los 90 se miraba muchísimo a nosotros, a Europa, y bueno, y ahora quedan pocos, ¿no?, europeos que los mirás todo el tiempo, ¿no? O sea, si vas a buscar a aquellos viejos
que mirabas antes, ¿no? Y no estoy diciendo que la arquitectura dejó de ser de buena calidad, pero a lo que voy es que por suerte hay mucho mejor arquitectura en esta, claro, por acá cerca, que de repente también te llega más fuerte, ¿no? Pero sobre todo me parece que también el tema que nosotros también siempre lo tenemos sobre la mesa, que es el tema como de la sinceridad constructiva, ¿no? De esta cosa como de utilizar materiales también disponibles, de que las materialidades sean realmente nuestras y no ir a buscar tecnologías que no sean de acá. Y bueno, y obviamente la economía, que siempre está presente en cualquier obra que vayas a hacer. Quizás los hoteles son los que menos, ¿no? Entran dentro de ese formato, pero que igual siempre está, ¿no? O sea, en nuestros pensamientos siempre hay un pedacito del cerebro que te está diciendo siempre esto es muy caro, no, esto es muy caro, no, y siempre vas como hacia el lugar posible, ¿no? Y bueno, me parece que también los proyectos nosotros tienen eso de lo posible también siempre presente, ¿no? ¿Alguien corté algo? Yo quería sobre eso que estás planteando, Martín, de una valoración que digo personal de las arquitecturas que hacen ustedes, que a mí me parece que una cosa es que yo quitaría las vacas sagradas como fuentes de inspiración y me plantearía más, que yo creo que la trayectoria de ustedes lo demuestra, es pensar sistemáticamente en el objeto que produzco, en el contexto que lo produzco y desde las lógicas que lo puedo producir. Y por eso es que se ha dado una arquitectura de amplia consistencia frente a cada una de las cosas que hay. Digo, a mí me parece que si uno mira la trayectoria del estudio de ustedes, han construido, o sea, son de los pocos estudios en Uruguay que han construido un proceso y que tienen una construcción propia, y que bueno, que se ve en los proyectos. A mí me alegra pila que eso pase en Uruguay, porque no pasa normalmente en este lugar. Pasa acá porque me parece que hay una discusión al interior de los lugares donde trabajamos que tiene que ver mucho sobre la forma en que producimos y cómo lo tenemos que producir. O sea, ponemos mucho más el valor del objeto terminado que de la teoría que puede haber detrás del objeto. Y me parece que eso es una buena cosa. Porque si nos hubiéramos, si ustedes se hubieran atesorado a la teoría del proyecto, el cuadrado ese no lo hubieran podido resolver. Punto. Y sin embargo lo resuelven con una consistencia impresionante, zafando en el momento que tiene que zafar, porque hay un razonamiento de consistencia proyectual en lo que se está planteando. O sea, no hay una precisión el cuadrado es perfecto en determinadas condiciones, se busca, pero después si hay que zafar el módulo, se zafa el módulo, se busca otra condición, y eso son condiciones que me parece que son sumamente importantes para un arquitecto, poder entender cuál es el problema que está trabajando. No es un problema exclusivamente formal, o no es un problema... me parece que Pablo Méndez, sí, claro, tiene esas cosas. Tú ves la trayectoria y hace esa trayectoria que es como una trayectoria deseada, poder explorar nuestra arquitectura desde ese lugar. Además está vista de todos los lugares. Y en eso también me parece que es interesante eso último que planteabas, que me parece que hay que difundirlo más. Me parece además, creo que ahí está el verdadero asunto de los futuros posgrados. ¿De qué manera una tecnología de representación del proyecto, como es el BIM, o el 3D, o el Revit, como lo planteaste, termina siendo realmente un instrumento de proyecto documental? ¿Ah? Que me parece que ahí estamos muy atrasados, porque eso permite mejorar la dimensión porque digo, no es que el estudiante aprenda a dibujar en un AutoCAD, o no es que utilice el instrumento, utilice el catálogo. Es la inteligencia y la destreza con que se ensamblan esas cosas. Y me parece que en este proyecto, con esas imágenes que mostraron al final, a mí me parece muy importante que empiece a pasar eso en la documentación del proyecto. ¿Te puedo contestar? No. Capaz que podemos abrir ahí una ronda de preguntas. De preguntas acotar algo. a los gurises.
Sí, claro. Si es que hay, o en cualquiera. Exacto. Hay gente de otros talleres, hay gente del taller danza, no sé si viste también, está el Tórtora por ahí, hay infiltrados, tenemos infiltrados, Martín. Este es Germán, sí. Está bien. Sí. Yo me filtré también el otro día en la de danza, en la de enorme eran 299. ¿Tuviste Germán en esa? Estuvo muy buena. Che, a ver ahí, ¿quieren preguntar algo, consultar algo? Creo que están todos apagados, creo que en realidad tienen que prenderse el micrófono para hablar, ¿no? ¿Ustedes dónde lo están haciendo ese laboratorio? Ahora está sin ¿En qué locación. lugar? Ah, sin Ahora locación. Están sí. con un prototipo. Sí, en realidad teníamos el pautado, trabajarlo en Colonia, pero bueno, con todo esto del aislamiento y eso, y no pudimos ir hasta allá, por lo tanto, lo estamos trabajando más como un objeto, digamos, que en realidad no aborda el paisaje, digamos, ¿no? O sea, como en este caso lo aborda el proyecto de ustedes, se le dio un terreno, unas dimensiones, y ahí localizamos el aparato. ¿Alguien levanta la mano por ahí? Hola, yo tengo una pregunta. Diga. Diga. Con el módulo ese y la estructura metálica, más o menos, ¿de cuánto le quedó la estructura de los pilares y las vigas? Que se parecía que estar todo bien limpio y finito. Mirá, los pilares son pilares son dos PNC de 22, ¿sí? Rellenos de hormigón, y después se trabajó con perfilería PN, el W, que es el que tiene a la ancha, de 36 en vigas. O sea, digamos, la viga superior son 36 centímetros y los pilares son de 22. Ahí va. Gracias. Y hay una historia que tuvimos que es bastante particular, que es una anécdota nada más, ¿no? Es el tema del incendio, ¿no? O sea, toda la estructura metálica, o en particular ahora cualquier estructura que uno haga, tiene que estar protegida para el fuego y una resistencia al fuego a determinados minutos. Y ahí tuvimos que aprender bastante de lo que refiere la norma de bomberos, que acá incluso pasa que la norma de bomberos está, se apoya en la de San Pablo en algunos temas, no está realmente especificada, y nos exigían una resistencia al fuego de 60 minutos para para el laboratorio y de 30 minutos para el subsuelo. Y bueno, y hay que pintar específicamente la estructura metálica con una pintura ignífuga, que aparte tampoco está claro si el fuego es de hidrocarburos, si el fuego es celulósico, o sea, hay un montón claro, pero encarece muchísimo, que está buenísimo, ¿no? Pero lo que estaría mejor es que fuera clara la norma y no estar, porque llamás a los bomberos y no te saben qué contestar. Sí, claro. Y bueno, y los asesores tampoco. Y ¿Eso es normativa de laboratorio o es normativa? No, es normativa. Bueno, es normativa de laboratorio, o sea, la normativa de bomberos, digamos, es en función del programa, ¿no? De los edificios, pero el tema de la resistencia al fuego para escape ahora es normativa para cualquier edificio. Gracias. ¿Alguien más? ¿Cuántas bombas Buenas, Martín. No sé, ahí está hablando. ¿Voy? Dale. Tenía una consulta que me quedó la duda. En realidad, cuando hablabas de todo el tema del cielo raso técnico y todas las interferencias de las instalaciones, efectivamente, ¿de cuánto
les quedó la altura de uso y la de cielo raso técnico arriba. No sé si no lo escuché o... 3 metros altura del laboratorio, del local, y 1 metro libre era el metro. el cielo raso técnico. Bien, me había quedado la duda. Sí. Claro, pero el tema son los cruces, ¿no? No solamente porque digo, cada uno tiene su estante, pero el tema es que tienen que cruzarse y entrar. Entonces, obviamente el que más lleva es la parte de ductos, ¿no? De termomecánica, pero después digo, está incendio, están las bandejas de eléctrica y de datos que tienen que estar a distintas alturas. Entonces, es como que a cada uno le da su estante, pero también te tenés que dar su manera de que cruce. Pero el tema es que hay algunos ductos que son excesivamente grandes y bueno, y se cruzan entre ellos, ¿no? Las extracciones. El plano ese que mostré es elocuente digamos, del espacio en planta que requiere todas las instalaciones termomecánicas, es impresionante. Gracias. Hola, tengo una pregunta. Desde el principio hablaste de síntesis y fue algo recurrente a lo largo de la charla. Y la pregunta es, ¿qué es lo que se sintetiza? Y bueno, una buena pregunta. O sea, podés sintetizar distintas cosas, ¿no? Por ahí lo comentaba, ¿no? Por ejemplo, en el programa de Karu, lo que se sintetiza el programa de alguna manera porque se logra colocar todo en esa grilla neutra. Y después creo que la síntesis está intrínsecamente asociada a las decisiones arquitectónicas, ¿no? Formales, ¿no? De cuáles son las decisiones que hacen que el proyecto sea leído de una manera absolutamente sintética, como un logo, ¿no? Como el proyecto de Torland, vos lo podés leer exclusivamente con el gesto de la bóveda, ¿no? Es como encontrar... también es medio peligroso eso, ¿no? Porque, por ejemplo, si los proyectos de Big, ¿no? De Bjarke Ingels, todos se leen a partir de un loguito, ¿no? Y yo no creo que sea... no sé, creo que no hay síntesis en la arquitectura de ellos. Por eso digo que a veces puede ser un poco confuso cuando uno habla síntesis, ¿no? ¿Y qué es lo que sintetiza? Por eso me parece que está buena esa pregunta, ¿no? Podés sintetizar el paisaje, podés hacer la síntesis del programa, y bueno, pero me parece que las lecturas a veces porque vos cualquier edificio lo podés transformar en una imagen pregnante, como un logo, como un tatuaje, ¿no? Y por eso no hay síntesis. Ahí lo que hiciste el esfuerzo por sintetizar un proyecto y quizás hacerse como el camino inverso, ¿no? O sea, capaz que en este caso primero aparece el gesto o aparece el cómo lograr sintetizar el programa de Karu en esa grilla ordenadora y después crees el programa con él, ¿no? Pero a veces pasa que es al revés. Es un tema, ¿no? Es un tema para debate, capaz. Está bien, gracias. ¿Alguien más? Hola, buenas. Buenas. Una consulta, Martín. Me llamó la atención este comentario que hacías con respecto a Pablo Méndez de Arroya, ¿no? Y como esas vacas sagradas. Y me pongo o sea, me gustaría saber, en tu etapa de estudiante, ¿cuáles fueron esos referentes o esos arquitectos o incluso esos docentes que te...
¿Se cortó, no? Sí. Sí, yo no sé si me corté yo o se cortó él. No, se cortó, creo que se... Laureano, ¿estás ahí? Te entendí igual, Laureano. Sí. Te entendí, o sea, voy a lograr desarrollar la pregunta. En la etapa de estudiante, Lo ¿cuáles fueron los puse referentes o algo así? en el chat, hermano. Sí, es eso, ¿no? Es eso. Bien, las vacas sagradas, conste que me las puso el Rafa. No lo digan más a la vaca sagrada, es una forma de... No hay ninguna vaca sagrada No atada hay ahí en ninguna la vaca puerta. sagrada. Pero si se quiere en la época estudiante, o por lo pronto cuando yo cursé, se miraba mucho, o sea, se miraban mucho menos referencias que ahora, y bueno, estaba instalado, por ejemplo, en mi época la IVA de Berlín, ¿no? Y bueno, si te digo que miraba mucho a Aldo Rossi, capaz que no tengo ni idea quién es, pero sí, quizás había algunos popes, ¿no? Como Aldo Rossi, que por lo pronto a mí me marcó su manera de hacer, ¿no? Pero me parece que ahora en esta etapa está más, porque, claro, es más fácil el acceso también, ¿no? A la referencia que en la época de repente estudiaba, que sí, sin duda igual estaban todas las publicaciones y las croquis y las AIB y la biblioteca. Pero te diría que bueno, que yo me formé, sí, mirando referentes claramente, y incluso una época era parte como del marco restrictivo que asociado a la enseñanza, el tema de esa búsqueda de referencias de programas similares, ¿no? O de arquitecturas con las cuales uno se sentía más afín, pero de recuerdo así fuerte de la época de estudiante chico, Aldo Rossi creo que fue como uno de los que miré con más con más apego, ¿no? Bien. ¿Alguien más? ¿No? Capaz que ya no abusamos más, Martín, del tiempo. Son las 7:30. Bien, como yo no tengo salida de noche. Me quedo en clase. No, de verdad, digo, si hay alguna pregunta, todo bien, no tengo. Pero ustedes deciden, son los... No, creo que nadie levanta la mano, así que... Bueno. Perdón, Sí, ¿cuántas Laura. bombas? Me quedé preocupada. ¿Cuántas bombas precisaste para subir toda esa agua? Ay, Laura, me mataste. Es una bomba grande, no sé si son muchas, es un tema de potencia, pero vos decís para subir el agua a la azotea es una bomba sola, obviamente hay una de respaldo, pero es una única bomba. Una cosa que no contesta que preguntás de la bomba, que también es parte como de encontrarle la vuelta al tema del agua y el techo, es que el impluvium, digamos, el patio que también está con agua, es la reserva de incendio. Entonces, nosotros lográbamos tener en ese estanque abajo, que también daba la posibilidad de que pudiera haber algún... o sea, que haya peces, ¿no? Y pensábamos en las carpas de facultad, pero lo que estaba bueno era pensar también, estábamos pasadísimos de cubaje, ¿no? De volumen de metros cúbicos de agua necesaria, pero ese estanque inferior nos sirve para el depósito de reserva de incendio, que aparte en realidad se llena cuando la azotea de arriba rebasa, ¿no? Ahí tenemos unos canalones que mandan el agua para el estanque del medio. Bien. Pero la bomba, no sé.
la verdad. Pero me puedo fijar, ¿eh? Bien, bien. Lo que pasa es que yo creo que hace unos cuantos años en PEA o algo así hice algo parecido y me preguntaba lo mismo. Yo no hice el cálculo y me preguntaba, a mí me preguntaba eso simplemente. Pero la bomba es una sola. Lo que varía es la capacidad que tiene la potencia. Claro. Sí, no, pero no, la verdad que no, obviamente está en el ejecutivo, en algún plano. Si querés le paso después el dato a Rafa y te lo comenta. Porque eso te lo puedo ayudar. Con respecto a Rafa, que dijo algo de que estaban haciendo una planta de cannabis medicinal, Sí, o algo, un laboratorio de cannabis medicinal. Sí, El cannabis no es medicinal nunca. El cannabis simplemente te calma, es como un sedante. Sí, en realidad nosotros nos metimos en esto a partir de la legalización, digamos. Sucedió que en realidad apareció, de hecho el 95% de lo que se planta en Uruguay se termina procesando con fines medicinales. O sea, creo que en realidad lo que conocemos más, seguramente, y tenemos muchos, no, por lo menos nosotros cuando nos empezamos a meter en el tema, teníamos como esa cuestión de que parecía que era mucho más del recreativo. Sin embargo, metiéndonos, investigando, nos dimos cuenta que es mucho más, en realidad es mucho más importante la producción del medicinal, que se produzcan medicamentos, envases se exportan, que lo que es el recreativo. Pero después, digo, No, yo te comentaba, porque en realidad yo compré cannabis medicinal para uso de mi padre que tuvo cáncer. Y él lo usaba. Y el cannabis, yo también lo usé, pero el cannabis, vos te pones unas 3 o 4 gotitas ajo en la lengua y el cannabis te da vuelta. O sea, pero está re lindo. En serio, no sentí nada, está buenísimo. Pero no es medicinal. El cannabis simplemente te calma. Sí. Hay una pregunta que dice Laureano ahí, Martín, capaz, si tenés un ratito, que dice: a la interna del estudio, ¿cómo se organizan para encarar un concurso? ¿Cómo se organiza el trabajo de encarar el concurso? Y bueno, o sea, lo que pasa normalmente, que en la medida que no hay mucho trabajo, nunca, o sea, cuando aparece un concurso, es como lo principal, ¿no? Es lo que se toma. Obviamente algunas veces pasa de que los concursos aparecen o sea, con una interna de funcionamiento del estudio, con algún proyecto específico que de repente, bueno, lo hace más complicado, o hacíamos de repente, me acuerdo que algunos concursos, determinadas horas o días para hacer concurso y otros días para no parar el trabajo del estudio, ¿no? Está claro que cuando entra un concurso, o sea, lo que es brutal es el tiempo que lleva, ¿no? Y el tiempo que se le tiene que dedicar realmente si te lo tomás en serio y querés presentarte con chances, ¿no? Uruguay es un país muy concursero y cada vez es más difícil sacar premios, ¿no? Entonces, y porque creo que somos exigentes todos los que se presentan a la hora de presentar un producto que esté a la altura, y bueno, muchas veces nos hemos bajado por no tener tiempo suficiente como para dedicarle cabeza para llegar digamos, a un producto final que nos convenza, y bueno, normalmente lo bajamos al principio de muchos concursos, pero sí, está bien eso que apunta Lautaro, porque las bases son fundamentales, ¿no? a la toma de decisión. Si realmente el proyecto te seduce, si vale la pena, si el tiempo que le vas a dedicar
también lo vale a la hora del premio, ¿no? Porque también eso es, obviamente, uno lo evalúa porque realmente parás, o sea, lo que pasa es que cuando estás en un concurso y si tenés trabajo, ese trabajo lo dejás bastante a la deriva y tampoco está bueno. Entonces, nada, se toman decisiones en función digamos, del concurso, si nos seduce o no. Yo creo que pasa por ahí, y bueno, y a la hora de tomar la decisión de tirarse al agua, se arman equipos, han ido cambiando en el tiempo esos equipos en función de la gente que ha pasado por el estudio. La mayoría son estudiantes, y la mayoría de ellos han sido alumnos o míos o del Chelo, y bueno... Y concurseros también. Una especie, Y concurseros también, digo. Sí, o bueno, se hacen concurseros, ¿no? Porque, por ejemplo, los gurises de Caru era el primer concurso que se presentaba, ¿no? Claro, pero digo porque estaba más, no sé, porque pienso en Nacho de Sousa. Totalmente. Y claro, en Mascheroni, ahora, ¿no? En Manuel, con las casas de la rifa, digamos que también como los concursos terminan siendo como una oportunidad también, y el estudio como que fomenta eso de alguna manera, ¿no? O sea, son oportunidades de trabajo y también digamos, de acceder de repente muchas veces a determinados proyectos de cierta escala que de otra manera serían mucho más difíciles, ¿no? Sí, aparte lo que pasa es que los hemos ido perdiendo, ¿no? Porque Nacho, o sea, lo que ha pasado, la verdad que está buenísimo, ¿no? Pero 3 ganadores de concurso de la rifa fueron colaboradores del estudio, ¿no? Nacho, Joaquín y Elías, claro. Después bueno, Manu, y Nico Arzuaga, ¿no? También fue la otra casa. Pero claro, me parece, también lo que ha pasado es que todos han concursado también dentro del estudio y bueno, se ha generado como esa cosa de que está bueno presentarse siempre a concursos, pero lleva un tiempo brutal. Por ejemplo, el último que hicimos del Dique Maguá, que fue un concurso bastante extraño, que no quedamos no quedamos conformes con nuestro laburo, ¿no? Y menos conformes quedamos también con lo que después se falló, pero estuvimos como 2 meses remando ahí, laburando, lo único que hacíamos era concurso. Concursar. Pero sí, cuando no hay trabajo hay que concursar, eso está claro. Cuando hay trabajo, capaz que tomas la decisión, concurso o no concurso. Está bien. Bueno, nada, yo diría de cerrar por acá, agradecerte una vez más, Martín, la verdad que estuvo buenísimo, ojalá que no sea la primera, que podamos tener otra, y bueno, nada, agradecerle a todos los que se engancharon, esto va a quedar grabado igual, está siendo grabado, así que... me hubieras dicho. Algo, menos mal que no te peleaste con nadie, capaz que alguno del Dique Maguá de repente te pueden hacer alguna demanda de repente. Totalmente, y la de la vaca sagrada. No, pero las vacas sagradas... Yo quería agradecerles. Las vacas sagradas son tuyas. Sí, son mías. Quería agradecer a Martín y agradecerle mucho a Rafa porque digo, estamos como en todo este tema de esta conexión plana donde aparecemos todas las caritas, todos uno al lado del otro. Hoy decíamos justamente en una de las clases que no se puede ver la profundidad de lo que uno realmente piensa o la profundidad de lo que uno hace, todo queda aplanado. Me parece que es un nuevo mecanismo encontrar un momento para poder hablar de arquitectura, conversarla, y la verdad, Rafa, es que el horario, que nos parecía siempre los viernes, en un momento había 76 personas enganchadas en esto, que para las cosas que hacemos nosotros está buenísima, porque es fuera de clase, solamente gente que se arrima, es la gente que está verdaderamente interesada en el tema, y bueno, y además me parece que fue excelente la conversa contigo, Martín, y bueno, agradecerte de pila. No, de verdad que para mí un placer y realmente me interesa mucho el que le sirva a los estudiantes, ¿no? Porque digo, entre nosotros nos conocemos todos, qué es lo que hacemos, qué anda cada uno,
quién no pasó por el estudio, quién ganó, quién perdió, pero me parece que lo que está bueno es cuando logra ser apropiada o que sirva a la hora de encarar un proyecto de arquitectura como ustedes ahora, ¿no? Si les sirve para algo, ya con eso ya estoy que satisfecho. Así que agradecerles a Rafa, que fue el que me buscó, y obviamente siempre me costó, siempre le dije que no, y al final me convenció. Es verdad, es verdad. Ahora en la puerta tenés un delivery, te mandamos una picada completa para hoy de noche, Martín, con el vino que me pediste. Bueno, dale. Gran esfuerzo, así que abrile el delivery que está ahí tocándote timbre. Bueno, gracias Rafa por la invitación, y gracias a todos los que estuvieron presentes. Gracias Cecilia también, que sé que estás en el grupo. Hay otro que tiene un apellido raro, ¿quién es? Que dice ahí Victoria Phil. ¿Yo? Victoria. Tu apellido no lo tenía. Fed, sí. Es un apellido con mucho feedback. Bien. En realidad se dice Fed, pero bueno, soy Vicky Feed, ya está. Bien, Vicky Feed. Bueno, arriba el grupo y nos estamos viendo. Gracias a todos. Nos vemos. Vamos. Buenas noches. Chao.